Dios les bendiga, les habla Daniel Feliciano, pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, La Hermosa, en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, para traerles en el día de hoy nuestro cuarto estudio basado en el libro de Eclesiastés. Y estaremos leyendo como base para nuestro estudio de hoy una porción que se encuentra en el capítulo 5 de este libro de Eclesiastés, versos del 1 al 7. Y la palabra del Señor lee de la siguiente manera: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas en el día de hoy. Para llegar a comprender el mensaje de Eclesiastés en estos versos, es importante comenzar hablando de lo que es en la Biblia el concepto de adoración. El pueblo de Israel fue llamado y escogido por Dios para poseer la tierra prometida. Parte de la bendición de poseer esa tierra era la oportunidad de adorar libremente al único Dios verdadero, Jehová, el Dios de Israel. Por lo tanto, mientras el pueblo vivía en esa tierra, la teología que imperaba en la mentalidad e idiosincrasia del pueblo era la teología del culto. Esta teología permeaba todos los aspectos de la vida del pueblo, tanto en los niveles nacionales como en los más sencillos y cotidianos. Muy especialmente esta teología dictaba la vida cúltica de todo el pueblo, tanto individual como colectiva o comunitariamente. Comencemos pues definiendo el término adoración. Adoración viene de dos palabras latinas, ad, junto a, y orare, hablar. Es sinónimo de reverenciar u honrar a Dios. Hay dos principios sobre la adoración en la fe cristiana que son esenciales para nuestro entendimiento de lo que es la verdadera adoración. El primero es que fuimos creados para adorar a Dios. Este principio es implicado en el versículo 13 del capítulo 6 de Deuteronomio. También se nos indica en el mismo verso que solo al Dios de Israel se le debe adorar. En Éxodo 20 y en el Deuteronomio capítulo 5, en el primer mandamiento, se nos señala que solo al Dios de la Biblia se debe adorar. El Salmo 95, versos del 1 al 7, nos presenta varias razones por las que Dios es digno de nuestra adoración. Primero, Él es nuestra salvación. Él es el Dios supremo y verdadero. Él es el dueño de todo. Él es el creador del universo. Él es nuestro hacedor. Él es quien nos cuida. Leamos pues el Salmo para ver cómo el salmista describe estas propiedades, estos atributos de nuestro Dios. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande
y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid y adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. En la Biblia tenemos también la adoración apocalíptica. En los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis se nos brinda un cuadro visionario sobre lo que es la verdadera adoración y sus razones de ser. Varias son las razones por las que el Dios de la Biblia es digno de nuestra adoración. Primeramente, se adora a Dios por su poder para ser eterno. Capítulo 4, verso 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, es el Señor nuestro Dios, Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. También se adora a Dios por su poder para crear. En el verso 11 del capítulo 4 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. También se adora a Dios por su poder para salvar. En el capítulo 5, verso 9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y también se adora a Dios por su poder para gobernar la historia. En el capítulo 5, verso 13 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Ese libro y sus sellos es el símbolo apocalíptico para la historia de la humanidad. El modelo original de adoración para todo creyente es el modelo del Antiguo Testamento. No obstante, el culto antiguo testamentario siempre será un tanto difícil para nosotros comprender debido a los abismos culturales, temporales y geográficos que existen entre ese mundo antiguo y el nuestro. El culto del Antiguo Testamento requería, al igual que todo culto en cualquier época, 3 elementos esenciales: una forma, un propósito o significado y una actitud. Hablemos primero de la forma. El libro clave para entender la forma del culto antiguo testamentario es el libro de Levíticos. Esa forma del culto seguía la fórmula antigua del sistema ritual sacrificial. O sea, adoración a base de sacrificios, aún hasta de seres humanos. Otras culturas sacrificaban especialmente las procedentes de Mesopotamia, lugar de procedencia de Abraham. Es por eso que cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, aunque le duele, él no se extraña. Esa práctica cúltica no era ajena al conocimiento religioso de Abraham. Israel, bajo el liderato de Moisés, adopta el sistema de adoración a base de sacrificios, pero sustituye el sacrificio de seres humanos con el de animales. El origen y desarrollo del sistema cúltico a base de sacrificio no es muy claro. Muchas naciones vecinas y las más antiguas lo asumían. Se pensaba antiguamente que los dioses comían y los sacrificios básicamente venían a ser sus comidas. El salmista en el Salmo 50, versos del 12 al 13, refuta en su poema la idea del Dios de Israel como necesitando algún tipo de alimento, de exigir sacrificios por hambre física o como el hambre de los seres humanos. Y en su argumento recalca sobre el propósito de los sacrificios bajo el sistema hebreo de adoración y dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud.
¿He de comer yo carne de toros? ¿O he de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Se pensaba también que los sacrificios también eran regalos a los dioses para apaciguar sus iras volcadas sobre el mundo en tormentas, diluvios y terremotos. Mas el regalo en sí era la vida de lo sacrificado y no el cadáver. Se veía los sacrificios como la hospitalidad de los seres humanos a los dioses. De ahí que los altares se erigían en los montes como las habitaciones de los dioses y el lugar intermedio de encuentro entre los dioses y los adoradores. ¿Por qué entonces, preguntamos, es importante para nosotros los estudiosos de la Biblia tratar de entender el sistema sacrificial antiguo? Hay tres razones principales. Primeramente, porque es el sistema prototipo que genera el nuestro. En nuestra adoración también se exige sacrificios. Pero en la adoración evangélica, el verdadero sacrificio es primeramente una vida santa ante Dios. A eso es que se refiere el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, de verso 1, cuando dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, verso 15, nos habla también del tipo de sacrificio que es meritorio ahora, bajo la gracia del Evangelio de Jesucristo, y nos señala diciendo así: que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. En segundo lugar, es importante para el estudiante de la Biblia entender el sistema de adoración hebreo, porque es el sistema que nos proyecta por su forma ritual, lo horrendo del pecado y lo sublime de la gracia de Dios. En el capítulo 22 de la carta a los Hebreos, verso 22, se nos señala que sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay perdón para el pecado sin que se derrame sangre. ¿Por qué? La entrada del pecado a la existencia humana trajo como consecuencia el castigo de muerte. En Cristo, la paga del pecado, que es muerte, se cubre, se tacha. Y esa muerte de Cristo no solo cumple con la paga necesaria para el perdón, sino que también nos hace beneficiarios de todos los dones de gracia de Dios como hijos amados. El pecado es tan ofensivo ante Dios que solo la muerte podía ser el castigo justo. Pero su amor es tan grande que su propio Hijo unigénito lo cumplió en el Calvario. Y en tercer lugar, el sistema de adoración del Antiguo Testamento es importante porque es el que crea la imagen que ha de formar el nuestro. La forma es simplemente la huesamenta, el esqueleto, o como le llamamos nosotros hoy, el programa del culto. La forma comprendía los siguientes componentes en el Antiguo Testamento: ceremonias de purificación, ceremonias de sacrificio, festividades y peregrinaciones, música, bailes o danzas. Todos estos componentes resurgen en nuestro culto y nuestra adoración, pero en forma espiritual. Veremos esto más adelante. Hablemos también del significado de la adoración. Los libros que nos hablan mucho del significado del culto en la adoración son los libros proféticos. El significado del culto de Israel iba más allá de los ritos y sacrificios y apuntaba también a la relación íntima entre Dios y su pueblo y a la relación justa de ese pueblo los unos con los otros. Es por eso que en muchas ocasiones Dios reprende al pueblo a través de los profetas cuando el pueblo ofrece la forma sin asegurarse de la presencia de los otros dos elementos, significado y actitud.
Uno de los principios muy repetidos de los profetas era: obediencia quiero y no sacrificio. La forma del culto sin el debido significado y la actitud se convierte en culto vano, vacío, desprovisto de significado. Algunas escrituras donde Dios rechaza la forma vana son Amós capítulo 5, versos 21 al 24, donde dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Otra escritura es Miqueas capítulo 6, versos del 6 al 8, donde Dios a través del profeta le habla al pueblo y le dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos y con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. El tercer componente de la adoración es la actitud. Y el libro que abunda más sobre el tema de la actitud es el libro de los Salmos, el antiguo himnario hebreo. La humillación ante Dios, la gratitud por su bondad y provisión, y el reconocimiento de los atributos de Dios como santidad, bondad, justicia, eran las pautas para la verdadera actitud del culto. En el Antiguo Testamento, los salmos, esa actitud era proyectada en expresiones de gozo, expresiones de alabanza, expresiones de gratitud, expresiones de lamento, expresiones de remembranza, expresiones de imprecación o quejas. Con todo esto en mente, regresemos a la porción que hemos escogido para alusión a la interpretación del autor de Eclesiastés en torno a cómo debe ser nuestra adoración. Escuchemos nuevamente cómo nos aconseja Eclesiastés. Nos dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Lo primero que el Eclesiastés nos indica, aunque en forma implícita, es que nuestra adoración debe estar respaldada por la totalidad de nuestra vida. Esto lo presenta el escritor bíblico en forma implícita, utilizando 4 componentes del ser humano: los pies, los oídos, la boca y el corazón. Cada uno de estos componentes de la fisionomía humana representa un aspecto diferente de nuestra vida. En la Biblia los pies representan la conducta humana. Los pies representan lo que hacemos, y es por eso que hacemos a su vez, lo que hacemos a su vez indica cómo nos comportamos. Al mencionar los pies es como si nos estuviera diciendo: cuidado donde vas, cuidado donde pisas, cuidado con lo que haces, cuidado con tu conducta. El oír o los oídos representan en la Biblia los principios o los valores que obedecemos. Es por eso que el mandamiento más venerado y considerado es el más importante, y el más importante es escuchar a Dios, su ley, sus mandamientos. La escritura que nos afirma este principio es Deuteronomio capítulo 6, especialmente el verso 4, conocido como el famoso Shema, o el escucha, donde dice: escucha, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. El consejo aquí es que el escuchar nosotros a Dios es más importante y provechoso que Dios escucharnos a nosotros. Dios tiene más que decirnos a nosotros
que nosotros decirle a Él. Tienen más valor pocas palabras sinceras, aunque sean hasta de confesión, que muchas palabras litúrgicas desprovistas de pureza y santidad. La boca representa nuestras palabras, nuestras conversaciones, nuestras confesiones, nuestros credos, nuestras promesas, nuestras fidelidades. Y el corazón representa en la Biblia nuestra integridad, lo que verdaderamente somos en el interior de nuestro ser. Solo Dios puede ver lo que está en el corazón humano, aunque se trate de ocultar con palabrerías. Y es por eso que uno de los proverbistas aconsejaba diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Según Eclesiastés, es nuestra responsabilidad proteger la integridad de nuestra adoración, cuidándonos de qué decimos, qué escuchamos, qué prometemos y qué guardamos en el corazón. La pureza de nuestra adoración depende de la pureza de nuestra conducta, nuestra actitud y nuestro acercamiento a ese lugar sagrado de adoración. Y es el corazón el cofre de nuestros más sinceros y ocultos sentimientos. Luego pasa el Eclesiastés a mencionar el peligro de promesas ligeras y descuidadas, y dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Esto nos alerta en torno al descuido emocional que a menudo nos lleva a hacer votos a la ligera, sin medir nuestras limitaciones y sin reconocer que es en el poder de Dios que logramos hacer lo que hacemos. El ángel mencionado aquí en esta porción es una referencia a los sacerdotes, quienes eran los emisarios de Dios ante los cuales el pueblo llevaba a cabo su adoración. Notemos que en los dos subtemas del consejo en torno a la adoración verdadera y efectiva, el uso de nuestras palabras y la exposición de nuestras promesas, Eclesiastés resume al final de cada uno de estos subtemas utilizando una analogía interesante y muy aplicable para el cuidado que debemos tener en nuestras palabras y el beneficio de escuchar. Eclesiastés compara las muchas palabras con la mucha ocupación. La mucha ocupación, el mucho afán, el mucho trabajo provoca sueño, que es el síntoma clásico del cansancio. De la misma manera, las muchas palabras generan necedad. Cuando se dice mucho, se cuelan expresiones y comentarios sin sentido, ofensivos e innecesarios. Para la ligereza de promesas, Eclesiastés también utiliza la analogía de abundancia de sueños. Pero mientras que para las palabras la analogía presenta el sueño como una manifestación del cansancio físico, sueño en singular, para la ligereza de promesas Eclesiastés habla de sueños en plural y dice sueños como la manifestación emocional de realidades imaginarias. Hacerle demasiado caso a nuestros sueños nos puede llevar a creer y afirmar cosas que no sean realidad. Y prometer sin considerar bien lo prometido nos puede llevar a asegurar cosas que no podemos hacer realidad. Nuestras promesas ante Dios no deben ser meros sueños, meras imaginaciones de cosas que quisiéramos hacer pero no podemos asegurar. Nuestras promesas ante Dios deben ser intenciones sinceras y alcanzables. Concluyo con lo siguiente.
Nuestro Señor Jesucristo también nos enseñó mucho sobre la adoración. La prescripción de Cristo es adorar en espíritu y en verdad, según lo indica el Evangelio de Juan en el capítulo 4, versos 23 al 24, en el famoso diálogo que sostuvo el maestro con la mujer samaritana. En esa conversación el Señor le dice a la mujer: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Existe en Cristo una nueva relación del ser humano con Dios. Esa nueva relación es una espiritual y verdadera. Mientras que durante el periodo del Antiguo Testamento, el templo era la sede y el símbolo de esa presencia, ahora el templo es la persona misma, el pueblo de Dios mismo. Y es por eso que en 1 Corintios capítulo 3, verso 16 se nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Antes el Espíritu de Dios tenía manifestaciones externas. Ahora vive dentro del creyente, inmerso en la comunión de los santos reunidos. Ahora, a través de la fe en Jesucristo, adoramos al verdadero. Y es por eso que el apóstol Juan, en su primera carta a la iglesia, en el capítulo 5, versos 20 al 21, nos dice: pues sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y en base a los principios de adoración de Eclesiastés y el resto de la Biblia, para la adoración ser verdadera, sincera, genuina, pura, pública y privada, ahí está encerrada la verdadera y efectiva adoración. Jesucristo es el cumplimiento y la terminación del sistema sacrificial del Antiguo Testamento, cuando se convirtió en el sacrificio perfecto, como lo describe el libro de la carta a los Hebreos en el capítulo 10. Resta de parte del pueblo sacrificar ahora sacrificios de alabanza, de labios que confiesen a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que Dios les bendiga.